Damos la bienvenida al doctor Enrique Santos. Él fue vocal del Consejo de Educación Superior. Hoy se ha retirado ya de la actividad docente oficialmente, aunque continúa ligado a la Universidad Ecuatoriana. Doctor Santos, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta nueva propuesta que se presenta por parte del gobierno de reformas a la Ley de Educación Superior. Muy buenas con toda la audiencia, con usted, Gustavo, con la radio. Bueno, yo creo que es evidente que el gobierno de Lazo, en la campaña, pensó que la reforma a la LOE era algo muy sencillo, ¿no? Todos recordamos que él habló de suprimir la CNESID, suprimir el examen, de manera inmediata. Sin embargo, cuando asumió también ratificó que en un plazo corto de pocos días iba a entregar ya el proyecto de ley de reforma a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior. Sin embargo, mire, ya estamos en septiembre y lo que se ha presentado recién no es realmente una reforma integral como la que él ofreció, sino yo le llamaría una reforma parche, que lo que trata es dos cosas. Primero, de evitar que termine el concurso público que ya fue convocado y está casi en su etapa final para miembros académicos y estudiantiles del CES y para miembros académicos del CASES. Y por otro lado, legalizar algunos cambios que evidentemente se necesitan implementar desde la óptica de lo que ofreció Guillermo Lasso en la campaña, por supuesto, y que no pueden esperar a que se apruebe una nueva ley orgánica que nosotros sabemos, vivimos la experiencia del 2010, del 2018, toma bastante tiempo. Entonces yo creo que hay que leerla no como una reforma integral de la ley, no como una reforma definitiva, sino como una reforma parcial que lo que busca es crear condiciones para que hasta que se apruebe la nueva ley, porque para mí no sería una reforma, sino una nueva ley, las instituciones de educación superior, los organismos reguladores, trabajen en función de estos objetivos que ha planteado con claridad, nunca los ha mentido el señor Lasso en su campaña. Hay algunos puntos claves que fueron comunicados desde la ciudadanía hacia el entonces candidato Lasso. Tenían que ver con la pérdida de autonomía de las universidades, el ingreso restringido para los estudiantes, las opciones limitadas de carreras que prácticamente señalaban un mínimo de opciones para los estudiantes para escoger. ¿De qué manera asume el presidente Lasso estos que fueron compromisos de él de campaña de cambiarlos? Bueno, yo considero que objetivamente no ha habido, no habrá un cambio fundamental desde el punto de vista de las posibilidades de acceso de los bachilleres en su mayoría y también de gente que ya terminó sus estudios de colegio hace mucho tiempo y que ahora quiere entrar a la universidad. Creo que no habrá cambios sustanciales en cuanto a las opciones de ingreso a las universidades. Lo que se está planteando en la reforma es que el proceso de admisión y de nivelación, que antes estaba en manos de la CENESID y que luego estuvo en manos la admisión de la CENESID con función o con base en los cupos ofertados por las universidades y la nivelación en manos de las universidades, ahora pasan ambos procesos a estar en manos de las instituciones de educación superior públicas, estrictamente. No se lo dice taxativamente, pero se entiende que los institutos públicos, a diferencia de las universidades, pues se regirán por los parámetros que establecerá la CENESID, que sigue siendo o seguiría siendo la reguladora y la gestora de los institutos públicos. Por lo tanto, yo no veo que vaya a haber un cambio fundamental ahí. Usted sabe, Gustavo, que la posibilidad de que entren más bachilleres a todo el sistema depende de los cupos. Y una cosa que está clara en la reforma es que la reforma plantea un mensaje que hay que leerlo. El mensaje es: vamos a priorizar este punto, y también nos dice qué puntos no son de interés para el Ejecutivo. Por ejemplo, el financiamiento de la educación superior pública. Es decir, es tan claro el mensaje a este respecto que se dice que los procesos de nivelación pueden ser asumidos, pueden ser creados, no deben ser, pueden ser creados por las propias universidades, por los propios sí, universidades públicas en uso de esa autonomía y que pueden cobrar. Esto no es ilegal, quiero aclarar. Sería inconstitucional
pedir que se pague el ingreso al tercer nivel. Siempre ha estado claro que los procesos de nivelación no son parte todavía de la formación universitaria. Sin embargo, siempre o las universidades o la CENESID, es decir, el Estado, asumieron los costos de la nivelación. El momento en que se crea una restricción para la admisión, que dice que en caso de haber cursos de nivelación, estos podrán ser cobrados, evidentemente estamos afectando al principio de igualdad en el acceso, en oportunidades para acceso a la educación superior, porque usted sabe, la población más pobre, la del Quintín 1 y 2, no va a tener dinero para pagar estos cursos de nivelación y eso nos regresa a 12 años atrás, no solo porque más allá de esto que dicen las reformas con respecto a la gratuidad de la enseñanza en general y sobre todo en cuanto a los presupuestos para las universidades. Recientemente acabamos de ver colateralmente el tema presupuestario y el problema que significa esto en la educación primaria y media con el problema con los maestros. ¿Qué lecturas dejan estas reformas con respecto a las intenciones del gobierno sobre el financiamiento de la educación superior? Yo no tengo dudas que en caso de que algún momento se plantee este escenario, que sería terrible, pero se puede plantear, de una consulta que incluya modificaciones constitucionales, yo no tengo duda de que se buscaría en algún momento, si las condiciones políticas se lo permiten al gobierno, llamar una constituyente y uno de los puntos claves de esa constituyente sería eliminar la gratuidad de la educación de tercer nivel. Entonces yo eso lo veo claro. Sin embargo, como eso no es un tema que se pueda resolver tan fácilmente, no es cuestión de soplar y hacer botellas, va a requerir un proceso de posicionamiento, como dicen ustedes los comunicadores, de colocar un marco, de hacer un framing, ¿no? Para ir indicando que hay ciertos costos de la educación superior que no deberían ser gratuitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede ir revisando en la propia LOES, dado que, ¿qué se entiende por gratuidad? Eso está colocado en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Superior. Por lo tanto, una reforma que salga de este futuro CES, de esta nueva configuración del CES, no tengo ninguna duda que va a revisar los ítems de gratuidad que deberían eliminarse y que podrían eliminarse porque están sujetos a la interpretación del legislador y no necesariamente a lo que dice literalmente la Constitución. Y yo creo que el tema de la gratuidad en el tercer nivel va a entrar entre paréntesis y más que la gratuidad, el principio de igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior. Insisto, ¿no? No va a haber más cupos porque no se está dando más dinero a las universidades públicas, no va a haber más posibilidades de ingreso porque las universidades van a seguir manteniendo el cuidado con sus cupos. Yo dudo mucho que las universidades serias, como la Universidad de Cuenca, la Central, la de Guayaquil, aumenten indiscriminadamente sus cupos para tener estudiantes en condiciones de hacinamiento, como había hace 15, 20, 30 años, lo que significa que me parece que un filtro para impedir que la población más pobre acceda a la educación superior es justamente esta alternativa que se está creando de que los procesos de nivelación puedan ser cobrados y por lo tanto sean pagados. Los quintil 1 y quintil 2 no van a poder pagar, por lo tanto se elimina el principio, se afecta el principio constitucional de igualdad en el acceso de oportunidades. Para tener un ordenamiento y claridad en qué es lo que propone con esta reforma el presidente Lasso, tomemos los tres ejes que él mencionó en las declaraciones ayer. El primero, que tendría que ver con la libertad de los estudiantes para decidir la carrera que desean cursar y el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Concretamente, ¿cómo propone mejoras en este sentido? A ver, sobre el primer punto me parece que es solamente un enunciado. Siempre ha existido la libertad de los estudiantes para escoger la carrera. Yo diría, siempre ha habido la libertad de los estudiantes para postular una carrera. Eso nunca ha dejado de existir. Lo que está proponiendo la reforma no modifica eso. Es decir, no se está creando la posibilidad de que cada estudiante escoja la carrera que va a seguir, porque siguen habiendo procesos de admisión, lo cual me parece obvio que tengan que seguir existiendo. Lo único es que el Estado se desentiende del proceso de admisión y le regresa a las universidades ese proceso. Por lo tanto,
Si antes, a través de la Cenecit o a través de la prueba Cenecit Ministerio de Educación, se posibilitaba que un estudiante postule, no acceda, postule a varias carreras en orden de preferencia, ¿no? Y claro, ahí se daba esta situación que postulaban hasta 5, le salía la quinta carrera al chico y luego el chico decía, la Cenecit me impuso la carrera, eso no era verdad. Simplemente lo que va a ocurrir ahora es que en vez de haber un examen único que permita al estudiante decir que quiere postular a 5 carreras en 5 lugares diferentes del país, ahora el estudiante, la estudiante, va a tener que hacer 5 procesos de postulación diferenciados, con 5 tipos de pruebas diferenciadas. Inclusive si se realiza por carrera, es evidente, como ocurría en la Universidad de Cuenca, que cada carrera va a tener su propio examen o va a tener un componente del examen de admisión que va a ser diferenciado. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los estudiantes, no es el momento para insistir en este punto, pero va a ocurrir, va a haber una decepción muy grande, pues se asumió que iban a poder ingresar a la universidad libremente, y lo dijo el mismo secretario de Educación Superior, dijo, Queda básicamente en un enunciado que entonces. era un enunciado. El secretario de la CENESID lo dijo claramente en un video que se divulgó en redes de él, que nunca habían ofrecido libre ingreso. Lo que habían ofrecido era libertad para poder acceder a la carrera y universidad que ellos quisiesen. Que Pero yo incluso, en qué cambia? yo no veo el cambio. El cambio es hacia atrás. En vez de tener una prueba nacional única, ¿no?, que permita que yo postule a varias carreras y varias universidades, ahora voy a tener que postular a diferentes universidades y diferentes carreras de manera individual. El resultado va a ser el mismo, porque el gran cambio tendría que ser en el incremento de la oferta de cupos. Pero si no hay, mire el mensaje. Si, el mensaje es libertad para escoger carrera, pero no hay financiamiento para nuevos cupos. Entonces, si no hay financiamiento de nuevos cupos, yo veo que es un postulado que va a producir una decepción muy pronta de miles de bachilleres que van a postular en el próximo periodo académico. Y en la En cuanto, segunda parte, ¿cómo esta propuesta de reforma fortalece a la autonomía universitaria? bueno, yo creo que fortalece la autonomía de las universidades particulares. Yo no tengo nada contra las universidades particulares. He trabajado en la Universidad de la SUAY durante mucho tiempo. Fui director de posgrados de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tengo muy buenas relaciones y doy cursos de posgrados en algunas universidades particulares del país. Pero es evidente que, voy a poner un solo ejemplo, se van a generar más facilidades para la aprobación de sedes y extensiones. Es decir, ahora va a pasar prácticamente por una lista de chequeo del Consejo de Educación Superior, mientras que antes la creación de una sede, de una extensión, requería un proceso técnico en que intervenga también el SEMPLADES y otros organismos de carácter público. Ahora eso va a ser más fácil, entre comillas, ¿no? Yo confío en que se mantenga cierto nivel de rigor. Sin embargo, ¿quiénes son o cuáles son las instituciones que en este país están en condiciones de crear nuevas extensiones? Las universidades particulares, porque la gratuidad del tercer nivel solo existe para las universidades públicas, porque las universidades públicas no tienen fondos, con excepción de unas pocas que capaz que podrían hacerlo, un par de politécnicas, no tienen fondos para crear estas extensiones. Y por lo tanto, únicamente las universidades particulares existentes se van a beneficiar de esta posibilidad. El otro tema es la libre emisión de programas y luego habría, y carreras, y luego Claro, habría que es simplemente, el segundo eje que menciona el o presidente, que sea, tendría que ver con ampliar la oferta académica. yo ¿Cómo se encuentro amplía? que eso es peligroso, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, fui parte del CES, y entiendo perfectamente que dentro del CES se han asumido y se asumieron conductas absolutamente burocráticas en la aprobación de programas. Y hasta que yo estuve en el CES, en mayo del 2019, habíamos aprobado un reglamento de régimen académico que decía taxativamente que si en 45 días el Consejo de Educación Superior no se pronunciaba sobre la presentación de una carrera o programa de una universidad, escuela politécnica o instituto, entraba en vigencia. Sin embargo, eso no se ha aplicado. Y yo he visto de cerca, porque he trabajado en eso, cómo programas y carreras propuestos han demorado más de un año en ser aprobados.
Y el problema es que efectivamente los técnicos que hacen esas tareas en el CES son técnicos que ni siquiera tienen el cuarto nivel, ni se diga el nivel de doctorado de las carreras y programas que están aprobando. Yo entiendo que eso ha sido realmente una dificultad, pero la salida no es pues liberalizar todo de nuevo. La salida es definir unos criterios básicos que tienen que cumplir un mínimo de criterios, una especie de lista de chequeo que tengan que cumplir las carreras y programas antes de poder ser ofertadas y que luego se haga, como sí lo ha venido haciendo el CES, un proceso de seguimiento que requiere financiamiento para ver si se están cumpliendo los estándares de calidad. Me parece que también debía haber algunas excepciones, Gustavo. Hay carreras que, como lo definía muy bien la LOES del 2010 y lo mantuvo la del 2018, tienen que ver con la vida de las personas, con la salud de las personas, con la seguridad de las personas. Estas carreras, como medicina, perdónenme, no pueden darse sin una revisión previa de los requisitos en que se instalan. No puede ser que se cree en un lugar determinado X, no doy nombre ni provincia para que no se entienda mal mis palabras, una carrera de medicina empieza a funcionar y luego de 3, 4 años, porque eso no es rápido, se verifica si está cumpliendo con las condiciones mínimas que pide el cáncer. Vamos a regresar a las carreras médicas que ofertaba una de las universidades cerradas, en donde los profesionales, casi profesionales, que estaban en el sexto año, cuando dieron la prueba para poder cambiarse de universidad, en la Universidad Central, en la Universidad UTE, la universidad les decía, ustedes que están en el sexto año de esta universidad, la UCL, recuerdo perfectamente, tienen que matricularse en el segundo año porque no saben nada, ¿sí? Es decir, es peligrosa esa desregulación porque no estamos todavía con el suficiente nivel de madurez como para que muchas universidades, no digo todas, pero muchas universidades asuman con responsabilidad el tema de su relación con la sociedad y del cuidado y protección de la vida, la seguridad de los seres humanos. Vayamos al tercer eje, aquel que persigue mejorar los procesos de admisión en las universidades. Bueno, no veo que haya habido cambio. Yo creo que se va a complicar. Le pongo un ejemplo que va a entender muy bien la audiencia, ¿no? Yo soy hipotéticamente un chico, un bachiller, quiero entrar, estoy acá en Quito, quiero entrar a medicina, bueno, estoy en Quito, postulo a la central, pero como ya aprendí por las experiencias anteriores y por la experiencia de la CENESID que podría no obtener cupo en la Universidad Central, también postulo a una universidad que esté cerca, la Universidad Técnica del Norte. También postulo a otra universidad cerca, que sería la Técnica de Ambato, es decir, hago al menos 3 postulaciones. Y por si acaso, postulo también, vamos a decir, a una tecnología médica en la Universidad Central, a lo que se llaman tecnologías médicas en la Universidad Central, y postulo a psicología clínica en la Universidad Central. Es decir, hago 5 postulaciones. Eso siempre se ha podido hacer, pero se hacía dentro del mismo proceso de admisión. Ahora, tendría que hacer 5 procesos de postulación diferentes, ¿no? Uno para la central en medicina, otro para la central en psicología y otros para las demás universidades y carreras en las otras 3 universidades. Yo creo que el proceso de admisión va a seguir siendo exactamente igual, hay pruebas y entramos a un problema que a mí me parece mucho más grave. Al menos se habían definido parámetros generales de admisión para los estudiantes de las universidades ecuatorianas. Ahora regresamos al método de que cada universidad, y en última instancia lo conocemos, Gustavo, cada facultad y cada carrera va a definir sus propios parámetros. Eso significa que si quiero postular a una carrera y no tengo la certeza de que alcance cupo, ¿no? Para esa carrera voy a tener que postular a una segunda y tercera carrera en una o 2 universidades y eso me parece que es más engorroso que lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es una sola prueba nacional. Nos deja con la impresión, doctor Santos, de que lo que está proponiendo el presidente en realidad son reformas superficiales y que en la práctica cambian muy poco a la situación actual. Nos preguntamos qué estuvo haciendo el presidente también, o secretario de CENESID, con los rectores, pues se conoció y trascendió que tuvo algunas reuniones con rectores, no sé si a nivel de la asamblea universitaria. Mire, una cosa, dicen los músicos, una es con violín y otra es con guitarra, ¿no?
Una cosa es en campaña, otra cosa es en la presidencia. Primero, el presidente, no estoy calumniándolo, no estoy diciendo nada falso, dijo textualmente que él iba a eliminar la CENESID, ¿no? Y luego se dio cuenta, a los pocos días de estar en el gobierno, que no se podía eliminar la CENESID porque tenían que manejar los temas de becas, los temas de ciencia y tecnología, tenían que gestionar los institutos técnicos y tecnológicos superiores y sus equivalentes. El presidente dijo que iba a haber libre ingreso, eso lo dijo, hay un vídeo de una reunión con bachilleres en que lo dice. Y luego se dijo que no, que se le había interpretado mal, que lo que decía era la libertad para escoger carreras y programas. Yo insisto que esa libertad nunca se ha eliminado. El problema es la posibilidad de acceder a los cupos que dotan la universidad. Se dijo, yo recuerdo una intervención del señor presidente cuando era candidato, que dijo que el 24 de mayo que él asumía, iba a entregar a la Asamblea el proyecto de reforma a la LOES. Evidentemente, como yo sé que el secretario fue nombrado después del triunfo, no antes, no se tenían el nombre siquiera de quién iba a ser el secretario, eso le hizo ver, porque el secretario de Educación Superior sí sabe de Educación Superior, le hizo ver que eso no era posible, que necesitaba un proceso de discusión, de consenso, y hemos llegado a la fecha de ayer en que se presenta el proyecto, que fue el 17 de agosto, en donde lo que se hace es una reforma que sustancialmente nos dice que va a ser un nuevo Consejo de Educación Superior con una nueva conformación, la que va a elaborar la ley. Los rectores con los que yo he conversado me dicen que no ha habido ninguna conversación, al menos con las universidades públicas y cofinanciadas con los cuales tengo contacto, no ha habido ninguna conversación en la cual siquiera se le ponga en conocimiento esta ley provisional, esta reforma provisional, para que luego sea el nuevo CES, como se dice en la ley, la que haga la reforma integral. No ha habido diálogo con el sistema como tal. No ha habido Quedaría diálogo. pendiente entonces esa reforma integral. Eso está pendiente, pero esa reforma, pues, de acuerdo a la transitoria primera que plantee la reforma del presidente, tendría que hacerla un nuevo CES, ¿no? También que es un tema medio complicado como está planteado. Gracias, doctor Santos, por habernos atendido. A usted, entonces. El doctor Enrique Santos es profesor universitario y fue vocal del Consejo de Educación Superior.